Y esto es otro supermercado, otro gran supermercado de aquí de Cuba. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y me encuentro a las afueras de un supermercado aquí en Cuba. Y para los que no saben, yo soy un venezolano que anda viajando por ahí por el mundo, buscándole cosas únicas, interesantes alrededor del mundo, a todos los países a los que voy. Y hoy tocó Cuba. Para los que no saben y no han visto mis videos anteriores, estoy en Cuba y hoy tocó mostrarles los supermercados. Estoy afuera de uno. Vamos a estar entrando a varios supermercados donde me dejen grabar. Vamos a estar comprando algunas cosas para que ustedes sepan cuánto se podría gastar aquí en Cuba comprando algunos artículos básicos, y de esta manera ver cuánto necesita el cubano para poder comprar y cuánto representa eso en su salario mensual, y además a qué productos tiene acceso y a qué no, y qué tanta variedad existe en los supermercados. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Bueno amigos, y esto es otro supermercado, otro gran supermercado de aquí de Cuba. Por allá están algunos productos que ya les voy a enseñar los videitos que pude grabar por allá, que no había tanta cosa. Bueno, a lo que entramos en esta parte, señores. Al comenzar aquí hay productos de limpieza, algunos productos de limpieza. No hay mucho que ver por aquí. Aquí tienen otra área como de farmacia. Esto es lo que ven aquí en farmacia. Esta área aquí que venden como sábanas, traje de baños. Estos son como toallas, sábanas, y todo se ve como muy viejo. Y solo esta parte de aquí es donde hay algunos productos comestibles, como quien dice, algunas galletas por aquí exhibidas, productos repetidos allá que es una bebida, marshmallows, galletas, algunos licores por ahí, licores. Miren, ahí sería el Chedraui de la marca mexicana, del supermercado mexicano. Y por allá algunos productos que ni siquiera uno tiene acceso, los tienes que pedir. Y se ve todo muy repetido y sin mucha variedad. Una cosa que ocurre al entrar en los supermercados aquí en Cuba es que no te dejan entrar con el morral. Siempre hay un sitio como para dejar el bolso, el morral, lo que cargues, porque no puedes entrar con él. Tienes que dejarlo en la entrada. Bueno amigos, este es otro supermercado. Tienen el área aquí de champús, de cremas, de acondicionadores. Hay unos desodorantes por allí que cuestan 1.50 CUC, o sea, $1.50. En esta parte es de licores, allá atrás es de licores. Estos son algunos jugos que tienen aquí exhibidos muy esparcidamente. Leche evaporada, algunos quesos, son algunos otros productos. Son algunas otras cosas que se ven desde aquí, amigos. Miren, un café desde 1.95 el más chiquito hasta 5.05 el más grande. Por aquí, estos que están acá. Miren amigos, como pueden ver, un kilo de arroz vale $1.80, casi $2 amigos, un kilo de arroz. Bueno amigos, y ahora vamos a ir a otro supermercado, vamos a estar entrando a otro supermercado para ver qué otras cosas conseguimos aquí y ver qué variedad de productos existen en los diferentes mercados a los que estemos visitando. Bueno amigos, y esto es entrar a un supermercado como los que fui en Venezuela cuando los visité. Este aceite es el mismo para todo y cuesta 1.95 CUC o 48.75 CUP. Y miren, el aceite comienza desde aquí, está de este lado y seguimos por aquí. Y todo esto es el mismo tipo de aceite y es aceite de soya. Aquí hay granos, vamos a ver cuánto cuestan los frijoles negros. Estos frijoles negros están en 2.40 CUC o 60 CUP. Mira, vale 3.35 CUC. Tienen mermeladas aquí, una sola marca, un solo sabor. Está en 3.40 CUC. Y tienen por aquí abajo un jugo de concentrado de limón. Este de acá en 3.90 CUC. Dos laticas solamente de melocotón en almíbar en 3.35. Miren, y me llamó mucho la atención que aquí a esta marca le dicen Auchan, pero es de la empresa Campo, que está en España. Fíjense aquí como dice. Miren, sardinas, un solo tipo de sardinas en 1.70
CUC. Si quieren variedad de jugos, pues no la hay. Solo hay un solo tipo de jugo en todo esto de aquí. El mismo jugo es de manzana por lo que veo. Ni siquiera entiendo este idioma, no sé de dónde vendrá esto. Es un litro de jugo de manzana y cuesta 2.90 CUC. Bueno, pude leer de dónde venía el jugo, por aquí atrás lo dice, por aquí a un ladito. Y viene de Vietnam, amigos, por aquí está, miren, Vietnam. Bueno, de cereales solo tienen esta marca de aquí, un solo tipo de cereal. Poco menos de 500 gramos de pasta, exactamente 454 gramos. Valen 2.20 CUC. 2 kilos de pechuga de pollo valen 8.70 CUC. 8.70 CUC. Es esta que tienen aquí, bueno, la única que tienen aquí. Miren, y la parte de las galletas las tienen como en unos mostradores, como que si es algo muy valioso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Miren, estas galletitas Marías en 1.20 CUC las galletas Marías. Y un surtido de galletas puedes gastarte la mitad de tu salario mensual aquí en Cuba porque vale 8.90 CUC, amigos. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a comprar algunas cositas porque queremos cocinar. No queremos gastar otra vez comiendo en la calle. Provoca cocinar algo. Y vamos a comprar pasta, atún, mayonesa, algunas cositas esenciales así. A ver cuánto gastamos. Y así ustedes tengan una idea de cuánto se puede gastar en una simple comida y cuánto representa eso para los cubanos. Miren, de momento estamos llevando esto: pasta, lentejas, melocotones en almíbar, un jugo, y vamos a llevar atún, mayonesa, y vamos a llevar unas galletitas de estas. Lo que tengo aquí sí lo tengo que pagar allá, ¿no? Estoy sentado en la caja. Deme monedera en la mano. Bueno, amigos, y ya salí de ese supermercado. Les voy a mostrar cuánto fue lo que gasté en esas cositas y qué fue exactamente lo que compré para que ustedes tengan una idea de cuánto gasta promedio una persona aquí como para hacer alguna comida sencilla para el almuerzo. Bueno, amigos, miren, en estas dos bolsitas que ustedes ven aquí, en esas dos simples bolsas, hay 18.35 CUC. Para que tengan en cuenta, 20 CUC es lo que paga el gobierno como salario mensual. Y aquí solo gasté 18.35 y ya ustedes van a ver qué fue exactamente lo que gasté. Estos son los tickets de compra. Uno fue de 8.40 de 3 artículos y el otro fueron 4 artículos por 9.95. Lo que compré: una latica de atún de 285 gramos, un paquete de estas galletas tipo Oreo de 176 gramos, una mayonesa de 390 gramos. Por otro lado fue este jugo de manzana de 1 litro, casi 500 gramos de pasta de esta tipo así codito, y 500 gramos de lentejas y una lata de duraznos en almíbar. Esto lo compré así porque fue lo que más había en el supermercado, porque es que no hay gran variedad como ustedes lo pudieron ver. Pero amigos, miren, aquí en estas cositas que tienen ustedes aquí, en estos 7 artículos que ustedes están viendo aquí, está casi el salario mensual de un cubano común aquí. Ustedes explíquenme cómo una persona puede sobrevivir con 20 CUC si apenas te alcanza para comprar esto. O sea, lo que ganas mensualmente, lo que gana una persona mensualmente, solo alcanza para comprar estos 7 artículos. Y una cosa que podríamos pensar es que los precios en Cuba sean baratos, pero no son para nada baratos. Esta mayonesa de 390 gramos nos costó casi $4. Fueron $3.90. Por $3.90, ¿qué tipo de mayonesa comprarías tú? ¿Una de 390 gramos en tu país? Lo dudo mucho. Esto está
carísimo. Cosa que me dio curiosidad saber es de dónde vienen los productos, porque si son tan caros, quisiera saber de dónde vienen. Y por ejemplo, la mayonesa viene de México, esta es mexicana. Las lentejas también son mexicanas, dice hecho en México, estas de acá. Si ustedes reconocen los productos, déjenmelo en los comentarios para ir sabiendo de que verdaderamente estos productos los venden en México o solo los hacen para exportarlos. Este jugo es hecho en Vietnam. Imagínense ustedes importar un jugo desde Vietnam. Por eso es que también muchos de los productos son muy costosos. Aunque la mayonesa viniendo de México y siendo mismo de aquí, como que está demasiado cara. El atún también viene de México. Esta marca de atún también viene de México. Esto, como les había comentado, dentro del supermercado es de una marca de supermercados en España, Ocampo. Amigos, la pasta viene de Turquía. Esta pasta viene de Turquía y esta marca de galletas dice que es fabricada en España, aunque yo nunca las he visto o no sé si es que no lo he notado, pero esto viene de España. Amigos, y esto ha sido el video del supermercado aquí en Cuba. Espero que hayan podido tener una noción de la realidad de los supermercados aquí en Cuba, de que ustedes sepan qué es lo que hay, qué es lo que no hay, a qué tienen acceso y a qué no tienen acceso los cubanos. Si quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más les asombró de lo que vieron en el video de hoy. Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este tipo de información que te di, dale un like y comparte el video para que otras personas se enteren. No me voy sin antes invitarte a suscribirte al canal de YouTube y activar las notificaciones para que siempre sepas cuando subo un video nuevo. Además, te invitamos a seguirnos por nuestros Instagram, que el mío es Gabriel Herrera _ y el mío Angeliana acá. Amigos, desde aquí, desde La Habana, Cuba, decimos nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.